Bueno, saludos a todos mis amados, gracia y paz para vosotros, los que nos están viendo en esta hora y los que van a ver este video reacción a la noche, más tarde de día, en cualquier parte del mundo donde estés. Saludos y ricas bendiciones para su vida. Les saluda su amigo y hermano Carlos López Serrano, administrador del portal Ágora, la Biblia en su mundo y sus diferentes variantes, tanto en Facebook como en YouTube, y también de nuestra nueva página Más Allá de la Biblia, la que puedes buscar, donde estamos subiendo material académico excelente de primera mano. Saludos a todos los suscriptores nuevos que se siguen llegando a este canal. Gracias a ustedes, amados, por preferir también este canal de ciencias bíblicas, donde todos pueden participar. Gracias a todos aquellos que comentan, los que dan like y los que comparten el video, el contenido en sus diferentes páginas. Muy agradecido de ustedes, porque sin ustedes este canal no existiera. Así que hoy tenemos un video de reacción bastante interesante de uno de los videos más educativos que he visto del rabino, el profesor Adolfo Reutemann. Hoy estaremos hablando de un video bastante interesante que me interesó muchísimo. En YouTube el video está en 4 partes. Yo lo he reunido todo en un solo video para traerle la calidad que usted necesita y el mayor entendimiento de cómo se forma la Biblia hebrea. Y eso es un tema, amado, bastante buenísimo e interesante que el profesor estará hablando en este video. Así que, amado, sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos. Pero antes quisiera recomendar 2 libros que por lo menos tengo en físico aquí en mi biblioteca del profesor Adolfo Reutemann. Y como primer libro que quiero recomendar del profesor Adolfo Reutemann es este que está aquí. Este es un libro, amado, bastante interesante, buenísimo. Si usted quiere conocer más sobre el templo, debe de leer a los expertos. Adolfo Reutemann, del tabernáculo al templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, por Ediciones Verbo Divino. Esto es un libro, amado, que te va a maravillar. Es un libro donde tú vas a gozar y entender la explicación de este rabino. Adolfo Reutemann es un experto en este tipo de temas. Actualmente es el curador por más de 20 años o casi 30 años sobre los manuscritos de Qumran, del Mar Muerto, como le llama la gente. Esto es un libro, amado, que si usted lo obtiene y lo lee, se va a gozar, porque Adolfo Reutemann, aunque es técnico en algunos temas, este tipo de libro es un libro ameno y de fácil lectura. Así que desde el portal Ágora recomendamos el libro de Adolfo Reutemann. Lo puede conseguir por Amazon o en cualquier librería católica favorita que usted frecuente, siempre que maneje los estudios bíblicos exegéticos. Otro libro que quisiera mencionar, y no porque sea el último, sea el malo, sino que es uno de mis favoritos de todos los tiempos, es este que está aquí. Adolfo Reutemann, Biblia, Exégesis y Religión, una lectura crítica histórica del judaísmo. Este libro, amado, vale tremendo. Es un libro magistral, organizado, ameno, es de lectura fácil, te va a explicar los conceptos. Adolfo Reutemann, amado, se desplaza bastante académico en este libro. Así que esto es un libro, amado, que usted debe de tener en su biblioteca. Y si usted no conoce a Adolfo Reutemann, ya es tiempo de que conozca a este autor, porque es demasiado bueno. Este libro contiene unas fuentes increíbles y un acercamiento a la crítica histórica sobre el pueblo de Israel. Tiene que estar en tu biblioteca sí o sí. Otro libro que lo tengo, pero lo tengo en Kindle, eso es un libro que ahora mismo no me viene el nombre a la mente, pero tengo otro libro del profesor Adolfo Reutemann. Pero por lo menos estos 2 que están en físico los recomiendo 100%. Y son libros que he leído, ¿ok? Libros que he leído
libros que he utilizado para algunos estudios y libros que he utilizado también para entregar diversos trabajos académicos en la universidad donde estoy estudiando. Así que Adolfo Reutemann es una lectura obligada para el conocimiento del judaísmo y, por qué no decirlo, de los estudios exegéticos de la Biblia. Así que, sin más preámbulo, amados, vamos a lo que vinimos. Vamos a estar activos con este video que es muy educativo sobre la formación del pueblo de Israel. Vamos allá. Aquí pueden ver el tema. Esta es la primera parte. O sea, estos videos es una serie de videos de 4. Yo la uní todos los videos en uno solo para que usted se goce. Mira el título. ¿Cómo, cuándo y quiénes escribieron la Biblia hebrea? Ustedes saben, amado, que es un tema bastante difícil manejar estos temas porque estudiar el Israel antiguo o la religión antigua de Israel es complicado. Y a mí se me ha hecho un poco difícil para entender la profundidad este tipo de temas, aunque tengo los mejores libros en español que me hablan sobre el tema, pero aquí Adolfo Reutemann se pasea sobre este conocimiento y nos arroja luz sobre este tema. La primera parte se titula Los orígenes de la Biblia hebrea en la época del primer templo. Así que vamos a ver este magistral explicación. Los orígenes del pueblo de Israel parecerían ser que sucedió allá por el siglo XII antes de la era común. Incluso algunos ven en la famosa estela de Merneptah, el hijo de Ramsés II, la primera mención extrabíblica del nombre Israel, lo que para algunos significaría que sería el comienzo de esa unidad étnica que finalmente se habría de convertir en el pueblo de Israel. Y es posible suponer que ya desde esos mismos orígenes que se pierden en la bruma del tiempo, y aquellos miembros de ese grupo étnico empezaron a contar historias sobre los orígenes de ese grupo, epopeyas históricas, los orígenes del mundo, es decir, tradiciones de carácter nacional que empiezan a ser transmitidas de manera oral. Y probablemente este estadio oral es realmente el que marca el comienzo de lo que va a ser finalmente la tradición de la Biblia hebrea. Estas tradiciones de carácter nacional seguramente se conjugaron con otras tradiciones del Oriente Antiguo. Es decir, dado que el pueblo de Israel no se originó en la luna, sino que es parte de una realidad social, cultural, política, económica y religiosa, probablemente comenzó también a estar en contacto con otros pueblos y por lo tanto hacerse eco de tradiciones legales, tradiciones de sabiduría, rituales, liturgia, que empezaron a formar entonces parte de este cuerpo que llamamos el pueblo de Israel. Esto que le acaba de decir, amado, es súper interesante y hay que entenderlo bien. Aquí Adolfo Reutemann se está desplazando sobre los orígenes del pueblo de Israel. Vimos al principio que me enseñó la estela de Manerta, creo que se llama, donde se habla por primera vez sobre Israel. Pero tenemos que aclarar, amado, que esa estela no habla de Israel en Egipto, sino habla de Israel en Canaán. Dicho sea de paso, también el profesor está hablando de algo que interesante, que nos refleja ahí que Israel no es un pueblo nacido del cielo, sino que tuvo contacto con otras culturas y reelaboró sus escritos a bases de lo que eran cosas políticas en el sentido de mandamientos, de leyes. O sea, aquí podemos hablar del Código de Hammurabi, que está bien establecido en la Biblia hebrea, y ciertos mitos fundacionales que los judíos ocuparon en Mesopotamia y las reelaboraron y les dieron
un toque teológico exclusivo del pueblo judío después del exilio babilónico con el llamado monoteísmo, si se le puede llamar monoteísmo para esa época, o un naciente monoteísmo. Aquí Adolfo Reutemann se está desplazando, amado, como decimos en Puerto Rico, con la cuchara grande. Muy buena explicación en estos segundos que estamos viendo. Pero a partir de los orígenes del Israel como unidad política, lo que nosotros conocemos en la tradición bíblica como los reinos de Israel y de Judá, comenzaron probablemente en ese momento, allá por el siglo X, siglo IX, a conformarse las tradiciones nacionales, que ahora no solamente eran un eco de esas tradiciones orales o de las tradiciones del Oriente Antiguo, sino ahora también reflejaban las tradiciones propias de la nación. Y en ese caso las tradiciones podían ser eco de hechos o sucesos históricos, en otros casos, por ejemplo, tradiciones cultuales, en otros casos, por ejemplo, palabras de los profetas. Pero en este momento, cuando empiezan a existir las burocracias, es decir, hay cuerpos de escritores, de escribas, que trabajan en los marcos del palacio real o del templo, que comenzaron probablemente a ser escritas por primera vez estas tradiciones que ya para entonces tenía siglos. Este proceso, del cual casi no tenemos ningún testimonio arqueológico, parecería ser que llega a un momento de maduración, algo así como para el siglo VIII antes de nuestra era. Este proceso que llamamos de alfabetización se manifiesta por medio de la arqueología a través de los que llamamos las ostracas. Son cerámica escritas en tinta que en yacimientos arqueológicos comienzan a ser encontradas y que muestran en este caso la capacidad de leer y de escribir no solamente por parte de los escribas o profesionales de las burocracias del templo o del palacio, sino realmente pueden ser simplemente por gente común o incluso oficiales de algún puesto de defensa de avanzada, que muestran que la alfabetización se había popularizado en la tierra de Israel para alrededor del siglo VIII. Pero si tenemos que marcar un punto de inflexión, un punto el cual podemos decir que a partir de aquí sería el punto inicial de lo que finalmente habremos de conocer como la Biblia hebrea, seguramente, como algunos ya lo notaron, el episodio que marca este punto de inflexión es la historia que aparece relatada en el libro de Reyes, más precisamente en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, en el cual se cuenta que en la época del rey Josías, el rey de Judea, se llevan a cabo trabajos de reparación del templo de Jerusalén. Y precisamente en esa ocasión, el texto bíblico cuenta que sucedió lo siguiente: que el sumo sacerdote Hilquías contó a Safán, el cronista, que había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor y le entregó el libro y Safán lo leyó. Y luego, no solamente ahora el gran sacerdote Hilquías y Safán tienen conocimiento de este libro, sino que luego se cuenta que también informó Safán al rey de que el sacerdote Hilquías le había entregado un libro y lo leyó Safán al rey. El encuentro fortuito, entre comillas, de este libro, esta ley del Señor, como ya lo había marcado de Bete a fines del siglo XVIII, probablemente nos indica que lo que ellos encontraron fue una edición probablemente muy primaria de lo que finalmente habría de ser el libro del Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco de Moisés. Pero para esa época todavía no existe el Pentateuco, sino simplemente es una de las fuentes que finalmente habrán de conformar el Pentateuco. Y lo interesante es que esta ley se transformó finalmente en un tipo de ley fundamental del Estado,
porque el texto bíblico nos cuenta en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes que, inspirado por el contenido de este libro, el rey Josías implementó lo que se llama la revolución del Deuteronomio, por el cual lo que hizo es eliminar todos los rituales que llamaríamos idolátricos en el sentido bíblico, y además eliminar todos los centros de culto, dejando como único y exclusivo el del Templo de Jerusalén. Es decir, que esta ley no solamente tiene un valor teórico o ideológico, sino que tiene consecuencias prácticas. Esta misma importancia de un texto escrito como ley fundamental del Estado aparece reflejado incluso en la propia legislación del Deuteronomio, en el capítulo 17, en donde el texto dice, aludiendo a lo que habría de hacer el futuro rey cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, entre las obligaciones que habría de llevar a cabo el rey, el texto dice lo siguiente: cuando el rey tome posesión del poder, mandará que le hagan una copia escrita de esta enseñanza, tomada del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y siempre tendrá esa copia consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a reverenciar al Señor, su Dios, a respetar todo el contenido de esta enseñanza y a poner en práctica sus mandatos. Es decir, que ahora el rey también se verá sometido a la ley y tendrá que copiar esa ley como un libro que le servirá como guía de enseñanza para seguir su política, cosa que muestra realmente que la ley está por sobre incluso la autoridad real. Y si en este caso podemos ya ver algunos indicios de aquello que finalmente habrá a ser el futuro Pentateuco, una de las partes de la futura Biblia hebrea, ¿dónde podemos empezar a ver los indicios del comienzo de lo que será la literatura profética? Porque la primera fase de la tradición profética en realidad también comenzó como una fase oral, sea con los oráculos del profeta Amós, Miqueas o el gran profeta Isaías del siglo VIII antes de la era común. Pero tenemos dos textos de finales de la época del primer templo en donde aparentemente hay un cambio del paradigma. En el libro de Habacuc, un profeta bíblico, de lo que llamamos los profetas menores, que vivió antes de la destrucción del primer templo de Jerusalén, allá por el siglo VI, dice en Habacuc capítulo 2, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente las tablillas para que pueda leerse de corrido. Es decir, aparece aquí una orden bíblica por el cual el Dios de Israel le ordena al profeta de escribir la visión. Es decir, ya no simplemente su obligación es de transmitir oralmente la palabra de Yahvé, sino que la escriba. Y este momento en donde la palabra ahora comienza a ser escrita, se manifiesta de una manera clara en un episodio que no tiene ningún paralelo en la tradición bíblica, que es en el libro de Jeremías, el gran profeta de la destrucción del templo, allá por el siglo VI, en Jeremías 36, donde el Dios de Israel le ordena al profeta escribir las profecías que había profetizado durante años. Y el texto dice así: el año cuarto del gobierno de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, toma un rollo de escribir y escribe en él todo lo que te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las demás naciones. Y entonces, como consecuencia de esta orden divina, Jeremías nombra a un secretario, a un escriba, cuya función habrá de ser la de escribir y poner por escrito los oráculos de Jeremías. Y así dice el texto, y Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y le dictó todo lo que el Señor le había dicho, y Baruch lo escribió en un rollo. Y por tanto, parecería ser que a fines del primer templo, allá por el siglo VI, podemos identificar claramente un punto claro de inflexión en donde las tradiciones, en algún lado serán las del futuro Pentateuco, y de la tradición bíblica habrán de empezar a tomar forma como literatura escrita. Esta explicación, disculpen que a veces apago el micrófono para no hacer el ruido. Esta explicación aquí que dio Adolfo Reutemann está interesante porque aquí con esta explicación podemos ver
que sí hubieron libros que se escribieron antes del exilio babilónico. Y aquí Reutemann mencionó varios libros, como unos 4 o 5 libros, que fueron escritos antes de la destrucción del primer templo. O sea, ya la historia de Israel, según Adolfo Reutemann y según algunos estudiosos, nace en el siglo XII. Ya en el siglo VIII es donde se comienza a escribir rollos. Todavía no está la Torá como tal, pero ya comienzan los elementos de escritura, como lo está mencionando aquí. Y vemos que sí hubieron libros antes del exilio que posteriormente formarán lo que es el Pentateuco o lo que es la Torá, que la Torá se compone de los 5 primeros libros de Moisés por tradición. Pero vemos, amado, que lo interesante de esto es que ya en el siglo IX, siglo VIII, siglo VII, ya hay obras escritas. No hay Torá todavía, mucho menos hay Tanakh, porque eso es mucho posterior. Pero sí vamos viendo los orígenes de la escritura según la Biblia. Esto está, amado, sabroso. Vamos a seguir un poquito más. La destrucción del Templo de Jerusalén y el exilio fueron un verdadero hiato en la historia judía antigua. No solamente por ser una gran tragedia nacional, no solamente por haber perdido la independencia política, el territorio o el centro de culto como era el Templo de Jerusalén, sino porque desde el momento que los judaítas fueron llevados al exilio, y no fueron llevados todos, la tierra de Judá quedó todavía con población, pero los que fueron llevados al exilio fue la inteligencia, los líderes de Israel, sea el rey y la corte, los sacerdotes, incluyendo al joven profeta Ezequiel, los Eso es un dato interesante, amado. Los sacerdotes fueron también cautivos. Lo que yo le llamo los sabios judíos de Israel fueron los que mantenieron el culto a Yahvé activo en Babilonia. Porque teológicamente hablando, Dios los envía al exilio, pero Yahvé va con ellos allí. Allí va Yahvé con ellos. Y por eso es que los judaítas florecen en Babilonia. Aunque un gran grupo de los judíos se quedaron en Babilonia y otra parte pues llegó por la orden de Ciro a lo que es a su antiguo hogar. Eso es un dato bastante interesante. Los sacerdotes, es decir, aquellos que realmente tenían sobre sus hombros el destino de la nación, fueron llevados al exilio y ahora tenían que liderar a un pueblo, a una grey que se habían quedado sin aquellos factores que precisamente coadyuvan para la unidad nacional. ¿Cómo poder seguir subsistiendo como pueblo sin territorio, sin unidad política y sin templo? Y según la propuesta de los investigadores, fue precisamente en esta situación de tragedia en donde comenzó a jugar el papel de la memoria de un pueblo. Porque en este caso los recuerdos del pasado de Israel podían servir precisamente para reunir a estos exiliados que no tenían otra manera de poder demostrar y manifestar su identidad. Y parecería ser que en este contexto en donde la memoria empieza a jugar un papel central, es cuando comienzan a reunirse las antiguas tradiciones de Israel. Esas tradiciones orales y en algunos casos escritas que se habían comenzado a conformar para finales de la época bíblica, y prueba de ello fue cuando hablamos lo que serían los comienzos de ese futuro libro del Deuteronomio y probablemente también el comienzo de los libros proféticos, como hicimos referencia en una charla anterior sobre el profeta Jeremías. Es cuando comenzaron a reunirse y probablemente también a escribirse e incluso editarse algunas de estas obras. Y estas obras probablemente fueron puestas escritas por sacerdotes,
por sabios, por profetas, es decir, precisamente por los intelectuales de Israel de esa época. Pero lamentablemente no tenemos ningún testimonio físico de estas obras o de lo que serían los comienzos de esta literatura bíblica. Solamente en fuentes más tardías podemos acceder al conocimiento de que en algún momento entre el siglo II y el siglo V realmente esa revolución en la historia de la Biblia hebrea ya había sucedido. Y prueba de ello es, por ejemplo, el libro de Esdras, que junto con el libro de Nehemías conformaban en la época antigua un solo libro, y que en su formato actual muy probablemente fue editado para el año 400 antes de la era común, en la época persa, que cuando el propio libro presenta a Esdras, un personaje probablemente histórico, lo presenta como descendiente de la casa del gran sacerdote, es decir, de la casa de Aarón. El hecho mismo de ser perteneciente a esta clase sacerdotal de la familia del sumo sacerdocio prueba que formaba parte de estos grupos de élite que residían en la diáspora. Y cuando el texto lo presenta, lo define de esta manera. Este Esdras era un maestro instruido en la ley que el Señor Dios de Israel había dado por medio de Moisés. Es decir, lo presenta a Esdras como un maestro, específicamente como un escriba. El texto en hebreo lo llama Sofer Ma'ir Betorat Moshe, es decir, un escriba experto, un maestro que no es como los escribas anteriores en su función de amanuenses, que eran realmente secretarios cuya función era específicamente escribir o poner por escrito tradiciones cúlticas o históricas, sino su función es la de ser un maestro, un sabio, que tiene por propósito estudiar y develar los secretos de la palabra de Yahvé contenidos en el libro que es atribuido a Moisés. Específicamente luego el mismo capítulo 7, cuando habla de Esdras, dice, y de Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Es decir que la función de Esdras, podríamos decir, anticipa lo que va a ser la institución del rabí, de ese sabio después de la época rabínica y hasta la época moderna, cuya función es interpretar el texto. La palabra ahora ya no es una palabra que tiene su dimensión oral, sino que tiene su dimensión escrita. Y su función es entender y profundizar esa palabra para poder enseñar al pueblo de Israel. Pero, ¿qué alcance o qué contenidos tenía esta ley del Señor? Bueno, no lo podemos saber porque no tenemos ningún testimonio físico de ese texto, pero probablemente algunos consideran que debe haber sido un primer estadio de desarrollo o de evolución de lo que va a ser finalmente el futuro Pentateuco. Y lo significativo es que estas tradiciones ya estaban y eran atribuidas en esa época a Moisés, que seguramente para entonces, para el siglo VI y siglo V, ya era visto también por los antiguos judaítas como una figura del pasado mítico de Israel, en donde se le atribuían todas estas antiguas tradiciones que finalmente habrán de transformarse en tradiciones sacrosantas. Pero, ¿cómo esta obra, que será el futuro Pentateuco, comienza a tener un valor más allá de los círculos intelectuales? O en otras palabras, ¿qué es lo que hizo que este libro se transformara en la piedra fundacional de la identidad de Israel para toda su historia y que habrá de ser también la primera de las tres partes que habrán de conformar la futura Biblia hebrea? Bueno, otra vez nosotros no sabemos cuándo eso sucedió, pero lo que sí sabemos que, según nos cuenta el libro de Nehemías en el capítulo 8, ya para mediados del siglo V, los judíos habían adoptado este libro como centro de su identidad nacional. Y prueba de ello es la ceremonia de la cual no teníamos ningún antecedente sobre la misma, que nos cuenta el mismo libro de Nehemías de la época persa y dice así: y el día primero del séptimo mes, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón.
y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos delante de la plaza que está frente a la puerta del agua, y todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Es decir que ahora este libro de la ley no tiene solamente vigencia en círculos intelectuales esotéricos, sino que forma parte de una ceremonia pública. Y esta ceremonia se lleva a cabo en el día primero del mes séptimo, que según el Pentateuco es una fiesta, tiene el valor dentro de la liturgia de la Biblia hebrea, pero el propio Pentateuco no nos dice nada acerca de lo que los israelitas tenían que hacer ese día. Es decir, probablemente entonces tenemos aquí una práctica que parecería ser que empezó a desarrollarse en Babilonia, en el contexto de exilio, en donde en ese día que hoy en el moderno calendario hebreo, desde la época rabínica, es considerado el Rosh Hashanah, el comienzo del año litúrgico judío, se lee la ley. Pero lo que más interesante es que lo que para nosotros como lectores de este texto nos resulta algo totalmente novedoso, resulta ser que era una práctica ya conocida para los judaítas de esa época, para los que habían venido del exilio de Babilonia y ahora residían en Jerusalén, porque el texto continúa diciendo, y entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se le podía ver por encima de todos, y al abrirlo todo el mundo se puso en pie, y entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso, y todo el pueblo respondió con los brazos en alto, amén, amén. Y luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Es decir, que en realidad este texto ahora es un texto adorado, es considerado sagrado por el propio pueblo, hasta tal punto que también le brindan homenaje. Y obviamente podemos decir que este texto, Nehemías 8, nos anticipa lo que habrá de ser la ceremonia central del pueblo de Israel desde entonces hasta nuestros días, y es la lectura de la Torá. Y lo que muestra entonces que desde el momento que ese texto tuvo una dimensión pública, en donde hombres y mujeres pueden acceder a ese texto, es cuando este texto, este libro, se transforma en la base angular, en la piedra fundamental de la identidad de Israel para todos los siglos. Tienen que apuntar esos versículos que el profesor está diciendo. Yo voy a hacer mi asignación y voy a estudiar esos versículos bien estudiados, porque de verdad que esto te abre el entendimiento. Aquí en esta parte, técnicamente, Adolfo lo que está diciendo es que la otra parte de lo que se va a hacer o lo que va a conformar los escritos de la Torá es después del exilio babilónico, que en el exilio se comenzaron a escribir libros, y ya cuando son libres y llegan a Jerusalén es que comienza la ceremonia. Y fíjate que algo bien interesante que dice el profesor es que el texto dejó de ser solamente leído por los laicos o por las personas intelectuales, sino que el texto fue abriéndose para todos, pero ya con una visión religiosa más profunda. Y lo que está hablando aquí Adolfo es maravilloso. Así que vamos a apuntar esos textos bíblicos y a estudiarlos minuciosamente poco a poco. Ahora vamos a la tercera entrega. Siglo V, allá por esa época que llamamos la época persa, el siglo V entre la era común, las fuentes de Israel entran de alguna manera en una etapa de silencio, en donde tenemos muy pocos materiales que nos pueden testimoniar qué pasó entre el siglo V y el siglo II antes de nuestra era. Es un fenómeno cultural muy importante, porque precisamente parecería ser que en esos años es cuando la literatura bíblica empezó a tomar ya cuerpo y de alguna manera a solidificarse. Por ejemplo, el proceso de conformación de lo que llamamos el Pentateuco de Moisés, la Torá, esos 5 libros que conforman sin duda la base fundacional de la identidad del pueblo de Israel, parecería ser que se conformó de manera definitiva, de la manera como nosotros lo conocemos hoy, entre el siglo VI y el siglo IV antes de nuestra era. Y prueba de ello es que la primera traducción de este texto fue llevada a cabo en Alejandría. Es la que conoce como la traducción griega de los 70, allá por el siglo
III antes de la era común. No tenemos manuscritos de esa época, pero sí sabemos por las tradiciones literarias que para esa época el material parecería estar más o menos conformado de la manera como nosotros hoy lo conocemos, y prueba de ello son los manuscritos más antiguos del Pentateuco que se encontraron entre los rayos del Mar Muerto, que muestra que el texto ya había logrado entre el siglo III y siglo II antes de nuestra era la forma que más o menos lo conocemos hoy en día. Pero desde el punto de vista literario tenemos una fuente que es muy significativa para nuestro tema, que es el prólogo de una obra que se llama el Eclesiástico, que es una obra apócrifa para los judíos y protestantes y un libro deuterocanónico o sagrado para los católicos desde el Concilio de Trento del siglo XVI. Es una obra que la conocemos en griego porque fue preservado precisamente por esta traducción griega de la Septuaginta, y sabemos hoy que fue escrita allá por el primer tercio antes del siglo II por un sabio de Jerusalén llamado Simón, hijo de Ben Sirá. Pero esa obra nos era conocida no en su original hebreo, sino realmente a partir del griego y de traducciones después hechas a partir del griego, y solamente mucho tiempo después se habrán de conocer testimonios del texto hebreo entre las páginas de la Guinizá del Cairo, halladas por Solomon Schechter a fines del siglo XIX, y luego también fragmentos del libro de Ben Sirá en su versión hebreo en dos cuevas de las cuevas de Qumran, e incluso también un manuscrito de Ben Sirá en hebreo hallado por Yigael Yadin, el gran arqueólogo israelí, entre 1963 y 1965 en Masada. Y lo interesante en esta obra es que existe un prólogo escrito por el traductor de la obra al griego, que sabemos por el texto mismo que fue el nieto de Ben Sirá, que llegando a Egipto se dio cuenta que la obra de su abuelo, de este gran intelectual jerosalimitano, no era conocida en Egipto, y entonces decidió traducirla. Y gracias a ese prólogo tenemos la información del trasfondo de esta traducción hecho por el nieto de Ben Sirá. Pero fíjense lo que dice en esta introducción. La ley, los profetas y los demás libros que fueron escritos después nos han transmitido muchas y grandes enseñanzas. Es decir, cuando alude realmente a los textos que le habían servido de inspiración a su abuelo para escribir este libro de sabiduría, que así se lo llama el libro de sabiduría o el eclesiástico de Ben Sirá, alude a tres grupos de libros: la ley, los profetas y los demás libros. Es decir, que significa que para el siglo II, antes de la era común, parecería ser que ya la sección de la ley o el Pentateuco y la de los profetas parecería ser que ya se había de alguna manera estabilizado, mientras que la tercera, que es lo que nosotros conocemos como los hagiógrafos, todavía estaba en tren de conformación, y por eso los llama como simplemente los demás libros, sin saber a ciencia cierta qué libros específicamente conformaban esa tercera sección. Y luego también continúa en ese prólogo diciendo: en primer lugar se dedicó de lleno a la lectura de la ley y los profetas y de los demás libros recibidos de nuestros antepasados. Es decir, que esos libros ya eran reverenciados como libros prestigiosos, como libros inspiradores por los judíos del tipo de Ben Sirá en Jerusalén a comienzos del siglo II antes de nuestra era. Pero quiero aclarar, no estamos hablando todavía de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea todavía no existe, pero lo que sí existen son las secciones que finalmente habrán de conformarse como parte de la futura Biblia hebrea. ¿Y cuál sería un punto de inflexión en esta historia que llamamos el proceso de canonización? ¿Cuáles son los grupos que realmente promovieron aquellos libros que habrán de formar parte de la Biblia hebrea? ¿Quiénes decidieron finalmente qué libros se habrían de incorporar o qué libros no habrían de formar parte de esa Biblia? O en otras palabras, ¿cuáles fueron los criterios para dejar que algunos libros formen parte de la Biblia hebrea y otros
libros queden fuera de la Biblia hebrea? Bueno, lamentablemente no tenemos una respuesta clara a todas estas preguntas, pero según podemos leer de las fuentes históricas, parecería ser que otra vez un momento clave en esta etapa fue la época de los macabeos. En el libro 2 Macabeos, que es un libro que nosotros lo llamamos un libro apócrifo y otra vez transmitido por la tradición de la Septuaginta, este libro, considerado entonces apócrifo para judíos y protestantes, alude a la época de Judas el Macabeo, el gran líder de la revuelta contra los griegos que los llevó realmente a esos grandes éxitos militares. Y en 2 Macabeos capítulo 2 se alude al siguiente suceso. Judas ha reunido todos los libros dispersos por causa de la guerra que nos han hecho y ahora esos libros están en nuestras manos. El texto no alude a qué libros, pero entendemos por el contexto que probablemente sean los libros que finalmente van a ser los futuros libros de la Biblia hebrea, porque el contexto alude que la acción de Judas el Macabeo era realmente imitación de una acción que había llevado en el pasado Nehemías. Y aquí el texto dice, y esto también se contaba en los documentos y memorias de Nehemías, y además se narraba cómo es decir, Nehemías, reunió la colección de los libros que contenían las crónicas de los reyes, los escritos de los profetas, los salmos y las cartas de los reyes sobre las ofrendas. Es decir, que parecería ser que Judas el Macabeo se veía como heredero de una antigua tradición en Israel, en donde ya se había comenzado el proceso de recolección de los libros que finalmente habrían ser editados en la Biblia hebrea. Y este proceso que sucedió en algún momento del siglo II, probablemente llevado a cabo con el apoyo y la legitimación por parte del Templo de Jerusalén, porque obviamente se necesita un centro intelectual de prestigio, como es el Templo y los sacerdotes de Jerusalén, que deben haber promovido desde el poder y desde Jerusalén, apoyados por el poder político de los macabeos, esta reunión de las obras. Y que en algún momento debe haber tenido como propósito fundamental servir como texto por el cual promover la unidad nacional. Y creo que de alguna manera esta acción de los macabeos recuerda la acción que muchos siglos después, con el nacimiento del Estado de Israel, precisamente Ben Gurión, el fundador del Estado judío, también vio el poder de la Biblia hebrea como libro que permite unificar a la nación. Es decir, que vemos con siglos de diferencia cómo dos dirigentes del pueblo de Israel, sea Judas el Macabeo en el siglo II o Ben Gurión en el moderno Estado de Israel en el siglo XX, entendieron el poder del libro, el poder de las escrituras para poder reunir por detrás de esa obra al pueblo de Israel, encontrando en los escritos y en la futura Biblia hebrea un foco de identidad nacional. Wow, verdaderamente que la formación de la Biblia hebrea es compleja y hasta misteriosa. Porque ahora mismo Adolfo Reutemann está hablando este tema que solamente los que hemos estudiado un poco el judaísmo de lo que es el segundo templo, podemos tener como varias capas de más o menos cómo se formó, pero que todavía no está todo esclarecido. Adolfo Reutemann mismo lo dice, que es complejo. O sea que el decir técnicamente cuando se escribió la Biblia hebrea es complicado. O sea que esto es una elaboración de siglos. Imagínate, de siglos. Ya aquí en el siglo III con los persas, siglo II, con la llegada de los griegos, con la activación de la Septuaginta, ya vemos, amado, cómo todo va formándose paulatinamente, lentamente, pero firme. Y esto es algo bastante interesante y me sorprende lo que habló sobre los macabeos. Por eso es que yo reitero en muchas ocasiones en mis programas que el libro de los macabeos es un libro histórico que se debe de leer, por lo menos Primera de Macabeos.
que es donde tiene esa pulpa fresca de la historia. O sea, son libros importantes. Lastimosamente, dentro de muchas denominaciones fundamentalistas, tildan a los libros de los macabeos como libros que no sirven, como libros que no se pueden leer, porque trae confusión. Imagínense, amado, hablar así desde la ignorancia. Yo creo que es un crimen intelectual, amado. Por eso es que yo enfatizo mucho leer también en los libros de los macabeos, que está interesante. Ahora vamos para la próxima entrega. Vamos a ver. Como acabo de decir entonces, parecería ser que el proceso de canonización, es decir, el proceso por el cual las obras fueron aceptadas dentro de lo que llamamos el canon bíblico, es decir, esa colección definitiva y sagrada de los libros de Israel, parecería ser que ese proceso llegó a su fin en el siglo II. Prueba de ello es, por ejemplo, que se considera que el libro más tardío dentro de la colección bíblica fue el libro de Daniel, porque la segunda parte del libro de Daniel, entre el capítulo 7 y el capítulo 12, hace una referencia directa a Antíoco Epífanes IV, el rey Seleucida, que aparece siempre mencionado en el contexto de la celebración de Hanukkah como ese rey malo por el cual decretó los decretos de persecución a los judíos. El texto hace referencia directa a las acciones y persecuciones de Antíoco Epífanes IV, pero el autor del libro de Daniel no parece haber conocido sobre la revuelta de los macabeos que estalló en el 167 antes de la era común. En otras palabras, parecería ser entonces que el límite inferior de este proceso llegó finalmente a su punto de culminación allá para finales de la primera mitad del siglo II ante nuestra era. Pero cuando las fuentes mismas reconocen que existiría algo así como una colección definitiva de los libros, de estos libros que llamamos las Escrituras, la Biblia hebrea. Según sabemos, la fuente más antigua que disponemos hoy en día es Flavio Josefo, el gran historiador del pueblo de Israel, que entre las obras que nos dejó hay una obra que se llama El Contrapión. El Contrapión es una obra de carácter polémico en donde Josefo defiende las creencias, los rituales del pueblo de Israel frente a un antisemita llamado Apión. Y en uno de los contextos, la disputa gira en derredor de los libros. La naturaleza diferente de los libros de los judíos frente a la de los griegos. Y dice así Josefo, en el Contrapión, en el capítulo 8. Por esto entre nosotros no hay multitud de libros que discrepen y disienten entre sí. Es decir, obviamente aludiendo aquí a los libros de los griegos. Es decir, frente a esos libros que están todo el tiempo en contradicciones, en el caso de Israel es diferente, sino solamente 22 libros que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos. Es decir, por primera vez tenemos que las fuentes hablan de un número, es decir, hablan ahora de una colección definitiva que comprende 22 libros. Y luego Josefo nos explica claramente también qué comprenden esos 22 libros. De entre ellos 5 son de Moisés y contienen las leyes y la narración de lo acontecido desde el origen del género humano hasta la muerte de Moisés, obviamente aludiendo aquí a lo que conocemos nosotros como el Pentateuco. Y este espacio de tiempo abarca casi 3000 años, desde Moisés hasta la muerte de Artajerjes, es decir, el rey griego, que reinó entre los persas después de Jerjes. Los profetas que sucedieron a Moisés reunieron entre 13 libros lo que aconteció en su época. En este caso, Josefo aludiendo a una tradición que la conocemos también en círculos rabínicos, en donde los profetas son considerados los autores de los libros que llevan su nombre. Es decir, Isaías escribió el suyo, Jeremías escribió el suyo. Los 4 restantes ofrecen himnos en alabanza de Dios y preceptos utilísimos a los hombres, obviamente haciendo en este caso clara alusión al libro de los Salmos o, por ejemplo, al libro de Proverbios.
Y además, desde el imperio de Artajerjes hasta nuestra época, todos los sucesos se han puesto por escrito, pero no merecen tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión exacta de profetas. Y aquí, de manera interesante, Josefo alude a un hecho que nosotros conocemos y del cual tenemos también testimonios textuales, por el cual, paralelamente a los procesos que llevó precisamente a la redacción y edición final de los libros que finalmente serán los libros de la Biblia hebrea, los judíos escribieron otros libros que nosotros hoy los llamamos los libros apócrifos o libros pseudoepigráficos, esos libros que finalmente no fueron aceptados dentro del canon bíblico y que por eso en la tradición de Israel son considerados de una importancia menor y en muchos casos incluso desconocidos por buena parte del pueblo de Israel a lo largo de su historia, incluso hoy por los mismos judíos, pero que en esos años todavía no se sabía si iban a formar parte o no de la literatura del pueblo de Israel, y dentro de esta categoría podemos considerar el libro de Judith o los libros de los Macabeos o el libro del Eclesiástico, pero para Josefo esos libros, y en este caso Josefo refleja seguramente una línea ideológica que seguían en Jerusalén, porque el mismo Josefo era de descendencia sacerdotal y por parte de madre descendiente de los Macabeos, es decir, que representaba la posición oficial del templo de Jerusalén, que consideraba esos libros de menor importancia, porque habían sido escritos en lo que ya los judíos para esa época era la época posbíblica, o posclásica, es decir, la época de oro había sido la época bíblica y esa época bíblica se había terminado en la época de los persas, y por eso todas aquellas obras que hubieran sido redactadas después de Artajerjes, es decir, en la época persa tardía, en la época griega y en la época romana, esos libros ya no podían formar parte de esa colección fundamental de Israel que iba a ser la Biblia hebrea. Ahí lo que se refiere son los libros de escritura griega, que esos fueron los libros que él mencionó, como los Macabeos, Judith, el Eclesiástico, Sabiduría, Baruch. Esos son libros escritos por judíos de la diáspora, o sea, libros en griego. Esos libros no fueron aceptados. Y el libro que está mencionando Adolfo Roitman como confirmación de lo que posteriormente era la reunión de todos los libros para el canon hebreo, es el libro Contra Apión, que es este que está aquí, de Flavio Josefo, autobiografía Contra Apión. Lo puede conseguir por Amazon y es de la Biblioteca Básica de Gredos. Y lo que conocen la Biblioteca de Gredos sabe que esta editorial tiraba, no sé, libros buenísimos de historia judía. Este es Contra Apión, es pequeñito, pero tiene una información interesante que nos puede ayudar a una mayor comprensión sobre este tipo de historia. Así que estamos al día con eso. Pero además, Josefo nos dice otra cosa. Parece reflejar una teología y una ideología en derredor de este libro, porque dice así: esto evidencia por qué tenemos en tanta veneración a nuestros libros. A pesar de los siglos transcurridos, nadie se ha atrevido a agregarles nada o a quitarles o cambiarles. Es decir, está aludiendo a lo que llamamos a este estadio de canonización, en donde el libro termina siendo una obra definitiva, en donde el texto finalmente se va a transformar en un texto estándar, y por lo tanto nadie habrá ni de agregar ni de sacar nada por el estatus sagrado de estas obras. Y agrega algo más: todos los judíos ya desde su nacimiento consideran que ellos contienen la voluntad de Dios, que hay que respetarlos y si fuera necesario morir con placer en su defensa. Es decir, que en este caso la teología que reflejan las palabras de Josefo es que estas obras son obras divinas. Obviamente podemos entender por qué una obra así pueden ser consideradas, por ejemplo, el Pentateuco o las palabras de los profetas, pero dentro de esta categoría significa que también el libro de Esther o la novelita histórica como es la de Ruth, también dentro de esta teología son consideradas ahora como voluntad de Dios, como un texto divino, y por lo tanto, algo que muestra el carácter sagrado de esta obra es que los judíos están dispuestos a morir por esta obra, lo que muestra que en este caso es un parte de aguas, y a partir de este momento, sin duda, esta obra se transformó en un logro fundamental de los judíos. Un testimonio más
es otra obra, en este caso de la literatura pseudoepígrafa judía, que es el cuarto Esdras, que es un libro de carácter apocalíptico del cual conocemos solamente una versión en latín o traducciones a partir de ella, que en el capítulo 14 del libro de Esdras IV hace referencia a una revelación que recibió Esdras, en este caso aludiendo al Esdras que conocemos en la tradición bíblica y de alguna manera jugando el papel de Moisés, y en donde dice que durante ese momento y esos días de revelación, los escribas que oían esa revelación y que escribieron nada menos y nada más que 94 libros. Y el texto dice así: durante estos 40 días libros fueron escritos, es decir, 94 libros. Cuando transcurrieron estos 40 días, el Altísimo me habló de este modo: lo que habéis escrito, y hace referencia aquí a los 24, dadlo a conocer primero a aquel que es digno de ello y también a aquel que no lo es. Es decir, que los 24 serían los libros de la Biblia hebrea, que tradicionalmente también se los conoce como Havdalet Sfarim, es decir, los 24 libros que tradicionalmente conforman la Biblia hebrea. Pero el autor aquí los considera como un libro de carácter popular, que tanto aquellos que tienen mérito como aquellos que no lo tienen pueden leerlo, es decir, es un texto que lo pueden leer todos. Mientras que los restantes, es decir, los 70, estos guárdalos para dado a los sabios del pueblo. En ellos se encuentran la palabra de la luz, la fuente de la sabiduría y una ciencia como un río. Es decir, los 70 libros, es decir, que serán esos libros que llamamos de carácter apócrifo, probablemente incluido el propio libro de 4 Esdras, son libros de carácter esotérico, que solamente los elegidos de Dios pueden leerlos. Y en este sentido, entonces, estos libros, hoy del cual nosotros testimonio físico, como son, por ejemplo, las obras que se encontraron entre los rollos del Mar Muerto, que tenemos libros como el libro de los jubileos, como el libro de Enoch, que lo conocíamos en versión etíope, clásico, en Getz, y hoy lo conocemos en versión aramea de hace 2300 años, nos muestran que estos libros en otros círculos, como eran la comunidad del Mar Muerto, como los grupos que se esconden detrás de los libros apócrifos, para ellos había otros libros que también tenían un estatus de libros sagrados, pero que no conformaron o se conformaron en esa Biblia hebrea. Y esta Biblia hebrea entonces, en donde ya parece haberse conformado para fines del siglo I de nuestra era, adquiere finalmente un estatus definitivo en la época rabínica entre el siglo II y siglo III. Y prueba de ello es, por ejemplo, la discusión que encontramos en la Mishnah, ese libro fundamental del rabinismo, editado por Rabbi Judá, el príncipe a fines del siglo II de nuestra era, donde en el Tratado de Manos dice así: todos los escritos santos vuelven impuras las manos, que es otra expresión para decir que es un libro sagrado. El Cantar de los Cantares y el Eclesiastés vuelven impuras las manos. Rabbi Yehudá dice que el Cantar de los Cantores vuelve impuras las manos, pero respecto al Eclesiastés está controvertido. Es decir, lo que nos muestra que parecería ser todavía para el siglo II hay una polémica en círculos rabínicos, no si los libros van a formar parte o no de la Biblia hebrea. Los libros ya están formando parte, pero algunos se sienten incómodos y no saben bien si esos libros tienen que ser considerados también en un estatus de textos sagrados o no. Pero este es los últimos momentos de este proceso de canonización. De hecho, a partir de esos años, siglo II, siglo III, el texto comienza a ser un texto estándar por el cual los judíos ahora pueden centrar su identidad, precisamente también en otra época de crisis, después de la derrota de la revuelta de Bar Kokhba entre el 132 y 135 en nuestra era, en la tierra de Israel se encuentra al borde del precipicio, buena parte de los pueblos fueron destruidos y se necesita ahora un foco de identidad nacional. Y nuevamente entonces la Biblia hebrea comienza a jugar ese rol, y a pesar de tener muy pocos testimonios físicos de la transmisión de ese texto a lo largo de los siglos, como en este caso pueden ser algunos fragmentos de la Biblia hebrea hallados en la Genizá del Cairo del siglo VI, del siglo VII, o por ejemplo del manuscrito Ashkar Gilson de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, con esas secciones del libro del Éxodo, incluyendo precisamente unas
secciones más antiguas de la Biblia hebrea, como es el Canto del Mar de Éxodo 15. Finalmente podemos decir que este proceso de estandarización y de fijación del texto llega a su culminación a los finales del primer milenio. Y para el siglo X de nuestra era, con el famosísimo Códice de Alepo, que nació en Tiberíades, allá por el siglo X, se fija definitivamente el texto masorético, el Textus Receptus, que va a ser el texto final que habrá de servir de base para todas las ediciones de la Biblia hebrea, sea en hebreo o en sus traducciones desde entonces hasta el día de hoy. Wow, qué gran información. O sea, no sé tú, pero yo me he disfrutado este manjar poderoso. De verdad que le abre a uno la mente y como que te queda como con las ganas de seguir escuchando a este hombre. Adolfo Roitman está teniendo varios cursos por diferentes plataformas cibernéticas, así que tenemos muchos videos de conferencias de Adolfo Roitman que usted puede ir allí, investigar y comprarse los libros. Cuéntame, Amado, cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció este video de reacción? ¿Qué te pareció esta afirmación de Roitman? Déjalo abajo en los comentarios, quiero leerte. A ver si pudiste por lo menos entender o tener alguna claridad de la formación de la Biblia hebrea y cómo los libros fueron entrando paulatinamente poco a poco en el canon y cuáles entraron, cuáles no entraron. Yo ustedes vieron, Amado, que es desde el siglo 8 hasta el siglo 1 antes de Cristo. O sea, la creación de la Biblia hebrea es una creación de años, de siglos. Y imagínate que hasta el sol de hoy se habla de la famosa Biblia hebrea y se estudia tanto en círculos confesionales como en círculos intelectuales. Así que, Amado, esto fue todo por hoy. Espero que le haya gustado esta video reacción. Hablé poco porque la información que está dando Adolfo Roitman es demasiado importante y no puedo estar interrumpiendo el video para dar explicaciones porque yo mismo necesito saber y nutrirme más sobre este tema cada día más y más y más y más. Así que, Amado, dejen su comentario. Espero que se haya gozado. Esto fue Carlos López Serrano del portal Ágora, la Biblia en su mundo. Suscríbete al canal y dale like y activa la campanita para las futuras notificaciones y los futuros video reacciones que yo sé que van a ser de mucha bendición y conocimiento para tu vida. Este fue Carlos desde los centros de estudio aquí en el portal Ágora. Shalom, shalom.